Sobre la crisis bancaria global les digo que nadie es tan grande como para no fracasar, porque a través de la historia muy pocas instituciones han tenido tanto poder como los bancos. Su activo más importante no es el dinero, es la confianza, y en este 2023 entre Silicon Valley, First Republic, Silvergate, Signature y Credit Suisse la destruyeron. Para este último, sus acciones perdieron el 90% de su valor desde el pico más alto, es decir, pasaron de $74 a algo alrededor de 2 por acción, y a pesar de que ya les habían enviado salvavidas y rescates, la columna vertebral del sistema bancario es la confianza, y para ella no hay ningún dinero que valga. Las acciones se desplomaron porque los inversores temen que el sector bancario tenga problemas más serios, y aunque sea un banco que no es fuerte, en este lado del planeta voy a explicarte por qué su colapso importa, aunque no tengas una cuenta allí. La razón es que Credit Suisse es uno de los 30 bancos del mundo que tiene el título de GSIB, que es la lista de bancos globales sistemáticamente importantes. Eso quiere decir que son instituciones cuyo perfil de riesgo e impacto es tan importante que si llegan a quebrar pueden conducir fácilmente a una crisis financiera mundial. Sería un efecto en cadena que, aunque pase por allá en Suiza, pueda afectar a otros bancos en Europa y de paso a los de Estados Unidos. La calma se restablece con la inyección de grandes sumas de efectivo de emergencia por parte de otros prestamistas y bancos centrales, pero los mercados están muy nerviosos y los índices de referencia de las acciones del sector bancario han perdido hasta un 20% mientras Wall Street está a la baja. En este video te voy a hacer un resumen con todo lo que necesitas saber para estar al día de la peor crisis bancaria desde el 2008. Bienvenidos a The Sigma Show, mi nombre es Juliana y les redondeo lo que necesitan saber del desastre bancario que está acaparando la atención de la prensa y de la bolsa en las últimas semanas. ¿Qué sucedió? El 10 de marzo la Corporación Federal de Seguros de Depósito tomó el control de Silicon Valley Bank. Fue el peor colapso bancario desde Washington Mutual en el 2008 y las ruedas empezaron a fallar 2 días antes, cuando el banco tuvo una pérdida multimillonaria al cobrar bonos del gobierno de Estados Unidos para poder recaudar dinero y así pagarle a los depositantes. Silicon Valley tuvo problemas porque invirtió algunos de los depósitos de sus clientes en bonos a largo plazo. Los precios se desplomaron cuando la Reserva Federal elevó las tasas de interés de casi 0 a más de un 4.5% en tan solo 12 meses en respuesta a la inflación, que recordamos había sido la más alta en 40 años. Entonces intentaron vender más acciones para capotear la situación, pero eso solo desencadenó pánico. Su colapso alimentó las preocupaciones de que otros bancos también estén sufriendo grandes pérdidas en sus carteras de bonos, ya que las tasas han subido tanto en Estados Unidos como en Europa. Y First Republic Bank también ha estado tratando de evitar las preocupaciones sobre su posición financiera, con 11 bancos que le están depositando $30.000 millones para que tengan alguito de liquidez. Pero al otro lado del océano, 167 años de trayectoria terminaron este fin de semana con la venta de Credit Suisse, que fue oficialmente comprada por su gran competidor UBS en un esfuerzo por prevenir el colapso bancario. La fusión se hizo después de que las acciones de Credit Suisse cayeran en un mínimo histórico, y esta semana aumentaron los temores sobre la solidez del sistema bancario mundial. El acuerdo lo cerraron por $2 billones, que está muy pero muy por debajo de su valor de mercado, que es de 9.5 billones. Y aunque Credit Suisse había rechazado las ofertas iniciales porque eran demasiado bajas y perjudicarían a los accionistas, fue lo mejor que pudieron conseguir, por supuesto, después de haber acumulado 8 billones en pérdidas en tan solo un año. La confianza lo es todo, y Credit Suisse la arruinó en 5 años. La trayectoria, que inició en 1856 para financiar el desarrollo de la red de ferrocarriles de Suiza, acabó. En el 2008, la crisis financiera por las hipotecas subprime le dio, digamos, la primera gran cachetada, pero la llegada de Rögner a la presidencia del banco en el 2011 es considerada la responsable de que la entidad perdiera durante su mandato más del 70% de su valor en bolsa. En esos años, Credit Suisse pasó por multas de evasión fiscal, por violaciones de las sanciones estadounidenses contra Irán y Sudán. Se involucró en un escándalo de corrupción en Mozambique.
A uno de los gerentes de grandes fortunas lo condenaron a prisión por causar pérdidas de 150 millones de dólares al ex primer ministro de Georgia. Se hicieron literalmente los de las gafas en la lucha contra el blanqueo de dinero, manteniendo negocios con la petrolera venezolana PDVSA, con FIFA y con mafias del narcotráfico de Bulgaria. Y esperen porque todavía hay más. Hicieron además espionaje en sus empleados y exempleados y luego anunciaron un plan de reestructuración para reducir el 15% de sus gastos, despidiendo a 9.000 empleados, que era el 17% de su plantilla global. Pero el detonante más reciente estuvo relacionado con la quiebra del fondo de cobertura Archegos Capital, que le costó al banco 5.5 billones y lo dejó muy mal parado. Por ese momento se empezaron a difundir los rumores de que el banco estaba al borde del colapso, lo que llevó a los clientes a retirar miles y miles de millones, haciendo que la rentabilidad fuera imposible y las acciones se desplomaran hasta los mínimos históricos después de haber registrado su mayor pérdida anual desde la crisis del 2008, cuando los reguladores publicaron informes bastante negativos sobre el estado financiero del banco. Pero como les dije al principio, aunque parezca aislado todo lo que ocurre en Europa, se está cocinando una crisis bancaria que ha dado paso a otros eventos como el anuncio del cierre de sus operaciones y la liquidación de activos. Con todas estas malas noticias, el miedo de una recesión es inminente y regresa. Goldman Sachs indicó que la creciente tensión en el sector bancario aumentó las probabilidades de una recesión en Estados Unidos en los próximos 12 meses. Es decir, ahora creen que la economía estadounidense tiene un 35% de probabilidades de entrar en recesión dentro de un año, frente al 25% que antes tenían previsto. El sistema bancario es poderoso y también pone a tambalear a China, que es la segunda economía más grande del mundo, con movimientos sorpresas como el que tuvieron la semana pasada, en el que el Banco Central chino redujo la cantidad de dinero que los prestamistas del país deben mantener en reserva en un intento por mantener el flujo de efectivo en la economía. Entonces, sí es correcto hablar de un contagio, pero es muy diferente al del 2008 porque la experiencia después del desplome de los Lehman Brothers ha hecho que el gobierno actúe muy rápidamente para apagar los incendios. Aunque la crisis del 2008 dejó legado sobre la regulación bancaria y una supervisión mucho más estricta sobre las entidades financieras, realmente no hay bolsillo que aguante. Recordemos que el gobierno de Estados Unidos viene de un golpe financieramente duro por los paquetes de estímulos de la pandemia y un creciente gasto público en militarización que le dejaron un déficit fiscal y una deuda pública que actualmente equivale al 120% del Producto Interno Bruto. Entonces, el salvavidas podría quedar en manos de 11 de los principales bancos que anunciaron el rescate de 30 billones de dólares para First Republic en un intento por evitar que se convierta en la tercera institución crediticia en quebrar en Estados Unidos en menos de una semana. Esta historia está cambiando muy rápidamente porque tienen que actuar antes de que la histeria se apodere del mercado. Así que para estar informado te voy a invitar a que te suscribas y que oprimas clic en el botón de me gusta para apoyarnos en la generación de nuevo contenido. Adiós.